estudiar la función, que para eso vimos el teorema de Rolle y de Lagrange, y entonces lo que vamos a ver, a estudiar es el crecimiento y el decrecimiento de las funciones. O sea, vamos a buscar, en el caso que tuviera, puntos críticos, y vamos a dividir todo su dominio de acuerdo a los puntos críticos que encontremos. Eso, por un lado. ¿Quiénes son los puntos críticos? Y son aquellos donde la derivada primera se hace cero o donde la derivada primera no existe. Pero a veces no tenemos un punto crítico porque no pasa ni que la derivada primera no existe o que la derivada primera se hace cero, pero sí tenemos un dominio que no podemos, que no es completo. Espérenme un segundo. Me escribe un profesor. Discúlpenme, ¿eh? Qué justo. Bien, entonces, vamos con el primer ejercicio. Ahí. Tenemos f de x igual a x cubo menos 3x más 1. Dominio, todos los reales. Buscamos la derivada de la función. 3x cuadrado menos 3. ¿Qué pasa? El dominio de la derivada también son todos los reales, o sea, no hay ningún punto donde la derivada no exista. El problema de cuando la derivada en algún punto no existe es cuando yo derivo y me queda, por ejemplo, un valor en el denominador, tal que ese valor no puede ser cero porque haría cero el denominador de la función derivada. Entonces, en ese caso, para ese punto no estaría definida la función. Sería un punto crítico. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, podemos ver si la derivada se hace cero en algún punto. ¿Cómo hacemos? Estaba mirando lo que habían escrito. 3x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Dónde se hace 0 esta función? Bueno, si yo despejo, me va a quedar x cuadrado igual a 3 sobre 3, ¿sí? Esto va a ser x sub 1 igual a menos raíz de 1 y x sub 2 igual a raíz de 1. O sea que es menos 1 y 1. O sea que ahí tengo dos puntos críticos. Bien. Dos puntos críticos. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos puntos críticos? Bueno, vamos a dividir todo el dominio, que eran todos los reales, en intervalos de acuerdo a los puntos críticos que encontramos. Entonces, tenemos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1,
y de 1 a más infinito. ¿Sí? Dividimos, ven, todo el dominio. Y vamos a ver cómo se comporta la derivada en esos intervalos. O sea, calculo la derivada, la función derivada, en algún punto que pertenezca al intervalo. ¿Por qué? Porque la derivada de la función calculada en un punto, ¿quién es? Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si a mí cuando lo calculo la pendiente me da un número positivo, significa que la pendiente tiene esta inclinación. Entonces la función, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar creciendo. Si yo calculo la pendiente en un punto del intervalo y resulta que la pendiente, o sea, el valor de la pendiente me da un número negativo, por ejemplo, me da, no sé, imaginen, la ecuación de la recta tangente es menos 3x más 5, tiene pendiente negativa. Si la pendiente es negativa, quiere decir que la recta tiene esta inclinación, entonces la función va a estar decreciendo. Bien, entonces, calculo, por ejemplo, en menos 2. Busco un valor que esté en el intervalo. Entonces, vengo acá, vamos a borrar un poquito. F' de menos 2. ¿A qué es igual? A 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. Esto me da menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3, 9. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que la derivada es positiva. ¿Mm? La función está creciendo. Ahora me fijo qué pasa en el menos 1, 1. Por ejemplo, en 0. La derivada. Vengo, calculo la derivada en 0. Y la derivada en 0 es 3 por 0 menos 3. Me da menos 3. Entonces, quiere decir que en ese intervalo las derivadas son negativas, por lo tanto, la pendiente es negativa, por lo tanto, la función decrece. Y ahora elijo un valor que esté en el 1, en el 1 más infinito, por ejemplo, el 2. Entonces, calculo la derivada primera en 2, me va a dar 3 por 2 al cuadrado menos 3, y esto me da también 9, ¿no? 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 3, 9. Quiere decir que otra vez da positiva. Otra vez la función crece. Bien, entonces, si yo tengo que entre menos infinito y menos 1 la función crece, y cuando llega a menos 1 la función decrece, ¿qué tengo ahí en menos 1? F de menos 1, ¿no? En ese punto que tiene dos valores, menos 1 en X y F de menos 1 en Y. Si crece y decrece, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tengo? ¿Un punto qué? A ver, alguien que hable. ¿No van a la teoría? Sí, un punto crítico ya sabíamos que era un punto crítico porque la derivada era 0, pero ¿un qué? Si la función entre menos infinito y menos 1 crece, y entre menos 1 y 1 decrece, ¿qué tengo en menos 1? Si crece y decrece, ¿qué tengo en menos 1?
Como una montaña. ¿Qué tengo en el pico de la montaña? Un máximo, claro, no un mínimo, un máximo. ¿Cómo va a ser un mínimo? ¿Un mínimo dónde va a ser? Cuando decrece y después crece. Un máximo. Tengo un máximo relativo. Entonces, quiere decir que acá en el medio, en el punto P de coordenadas -1 en X, ¿cuánto en Y? F de -1. Vamos a hacerlo bien. Vamos a decir Y es F de -1. Entonces, va a ser -1 al cubo, menos 3 por -1, más 1. Entonces esto me va a dar 3. O sea que el punto es el punto -1, 3. Si yo acá tuviera tengo el eje de coordenadas cartesianas, acá en este punto -1, 3, tengo un máximo. Un máximo relativo. -1, 3, tengo, lo vamos a poner con otro color, un máximo relativo o local. ¿Sí? Ahora, si la función entre -1 y 1 viene decreciendo, decrece, y cuando llega a 1 empieza a crecer, ¿qué tengo en 1? Un mínimo. Entonces, ahí sí tengo un mínimo. Un mínimo relativo. Entonces, en P de coordenadas 1, y ahora vamos a ver cuánto vale F de 1. F de 1, y F de 1 es 1 al cubo menos 3 por 1 más 1. Y esto me da -1. Quiere decir que acá, en 1 menos 1, en este punto, la función tiene un mínimo. Un mínimo relativo. Bien. Y ahí se termina, relativo local, y ahí se termina el ejercicio de buscar los puntos críticos, si los tuviera, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y determinar cuáles son los máximos y los mínimos relativos. ¿Sí? Bien. Vamos con el ejercicio 2, que ahí lo que vamos a buscar son los extremos absolutos, que no es lo mismo que los extremos relativos. Extremos absolutos. ¿Cuál es la diferencia entre extremos relativos y extremos absolutos? Bueno, la diferencia es que yo en el extremo relativo, en el que vimos recién, yo miro todo el dominio de la función, ¿sí? Entonces veo todo el dominio y digo, bueno, a ver, ¿dónde tengo los máximos? ¿Dónde tengo los mínimos? Entonces voy viendo todos los intervalos. Puedo tener varios máximos, porque son todos donde pega la vuelta, varios mínimos, ¿sí? Bien. Ahora, en los extremos absolutos, lo que hacemos es acotar el dominio, analizar un intervalo, solo un intervalo, y ver qué ocurre dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, miramos si dentro de ese intervalo, cuál es
cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Cuál es cuál punto dentro de todo ese intervalo tiene la mayor abscisa y la menor abscisa, teniendo en cuenta también los puntos del intervalo. ¿Sí? Yo tengo el intervalo AB, entonces me fijo cuánto vale f de A, digamos, la altura, ¿no? En I, cuánto vale f de B, y si hay algún punto crítico dentro del intervalo, también lo analizo. Aquel que tenga la altura mayor, la ordenada mayor, el I más grande, ese es el máximo absoluto. Lo mismo con el mínimo absoluto, ¿sí? Digamos, por eso me piden que analice un intervalo. Entonces, por ejemplo, vamos con el A, 2A. Yo tengo f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado en el intervalo menos 1, 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, esta función es continua. Continua, y el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Entonces también es continua en el menos 1, 3. ¿Verdad? Vamos a poner acá dominio, todos los reales. Es continua en los reales, es continua en el menos 1, 3. Vamos a ver si tiene algún punto crítico dentro del intervalo, entonces vamos a calcular la derivada, y va a ser 3x cuadrado menos 6x. ¿Sí? Ahora, 3x cuadrado menos 6x igual a 0, porque la única manera va a ser esa, porque como la función es una polinómica y es continua, no tengo un punto donde no exista ni que no pertenezca al dominio o que no pertenezca al dominio de la derivada, porque la derivada también es una polinómica. Bien, y acá lo que puedo hacer es sacar factor común 3x, y saco factor común 3x, ¿qué me va a quedar? X menos 2. ¿Está bien? Cuando hago distributiva me queda 3x cuadrado menos 6x, igual a 0. ¿Cuándo se hace 0 este producto? Y bueno, cuando esto vale 0 o cuando esto vale 0. Bueno, no me lo deja escribir. Quiero escribir 0 ahí, no me deja. Quiere decir que voy a tener dos valores. X sub 1, que es 0, y X sub 2, que es 2. Ambos pertenecen al intervalo menos 1, 3. Bueno, entonces yo ahora voy a buscar el máximo y el mínimo absoluto. El máximo absoluto ¿a qué es igual? Al máximo de f de menos 1, f de 0, f de 2 y f, ¿era menos 1, 3? Sí, f de 3. El que tiene la mayor abscisa, ese es el máximo absoluto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular
f de menos 1, tengo que calcular f de 0, f de 2 y f de 3. Y quiero que lo calculen ustedes y me van diciendo cuánto les da. ¿Sí? Calculan en la función estos valores. ¿Sí? A ver, y me van contestando. Así hacen un poquito cada uno. Tengo 20. Alexis, Ciro, Dayana, Daira, Felipe, Laila, Ludmila, Francisco, Mirko, Patricia, Román. Román, a vos te ubico porque el año pasado estuviste conmigo. Sofía, Valentín, Valentino y Janela. A ver quién me va a contestar. Hagan alguno cada uno. F de menos 1 da menos 4. Bien. Muy bien. ¿Qué más? F de 0 da 0. ¿Qué más? Menos 4 da F de 2. Faltaría F de 3. F de 3, ¿qué les da? 0. Muy bien. Entonces, según esto, ¿cuál sería el máximo? Bueno, miren, el máximo absoluto es F de 0. Tengo dos máximos absolutos ahí. ¿Y cuál más? Y F de 3. Porque son los que tienen mayor ordenada. Y el mínimo absoluto es F de menos 1 y F de 2. Bueno. Esperen que lo pongo de nuevo así pueden copiar. Copian, me avisan y sí. ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Listo. Muy bien. Por ejemplo, miren, el C lo van a terminar ustedes, yo se lo dejo encarado y ustedes después buscan cuáles son los máximos y los mínimos absolutos.
Por ejemplo, bien, el dominio de esta función son todos los reales. Esta función es una función exponencial, la función e a la x, el dominio son todos los reales, multiplicada por x también, no hay problema, todo bien. Entonces, vamos a ver si en el intervalo 1 medio 2 hay algún punto crítico también, ¿sí? Algún lugar donde la función pega la vuelta. Algún máximo o mínimo relativo, pero que esté dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. Tengo un producto, entonces, derivada del producto. La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es e a la menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. O sea que esto me va a dar e a la menos x, más por menos menos x, por e a la menos x. Bien, ¿dónde va a estar el punto crítico? Si existe. Y bueno, donde esta función se haga cero, o sea, donde e a la menos x menos x por e a la menos x es igual a 0. A veces le agarra así como la chiripiorca y se queda. Entonces, ¿y ahora cuando se hace 0 eso? Bueno, hay que despejar x. Ojo porque tengo x en el exponente. Lo que puedo hacer acá es factorizar. Por ejemplo, sacar factor común e a la menos x. Porque están los dos factores. Entonces esto me va a dar 1 menos x igual a 0. Entonces, como tengo un producto, ¿cuándo se va a hacer 0 este producto? Bueno, cuando esto sea 0 o cuando esto sea 0. Y ahora yo pregunto, e a la menos x, ¿para qué valor? Pregunto para que me contesten, no pregunto para, no es una retórica que no tiene respuesta. Pregunto para que me contesten. ¿Para qué valor de x, e a la menos x, se hace 0? Digamos, ¿para qué valor corta el eje? ¿Qué les parece? E a la menos x, ¿para cuándo se anula? ¿Nadie? Nunca, chicos. No se anula. Nunca. E a la x, y a la menos x, no se anula. Bueno. Entonces, esto siempre es distinto de 0. Quiere decir que la única forma que esto se anule es cuando se haga 0 esto. O sea que el único valor va a ser para x igual a 1. Para x igual a 1. Entonces, para analizar los intervalos, para analizar los máximos y mínimos absolutos, voy a buscar el máximo entre qué valores, entre la función, o sea, la ordenada en 1 medio, en 1, que es el único valor que encontramos, y en 2, que es el otro extremo del intervalo. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con
el mínimo absoluto. Vamos a ver dónde va a estar el mínimo entre todos ellos. ¿Sí? Entonces, a ustedes lo que les queda como deber va a ser calcular la función en un medio, en 1 y en 2 y ver cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Ojo que fíjense que cuando yo lo dejo expresado, no digo como hoy que el máximo absoluto es 0, no, el máximo absoluto es f de el punto. Vamos a suponer que acá el máximo, no sé cuál es, pero vamos a suponer que el máximo fuera f de 1. En 1 tiene la ordenada más alta, entonces el máximo es f de 1. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Vamos a borrar. En el ejercicio 4 me piden que determine los intervalos de concavidad y puntos de inflexión si existen. Entonces, hoy eran los puntos críticos y en función de los puntos críticos obteníamos los máximos y los mínimos relativos. Ahora tenemos que buscar los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión, digamos, los máximos y los mínimos relativos eran, te voy a poner algo así muy burdo, ¿no? Supongamos que yo tengo una función que hace esto, entonces yo digo, acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo, acá tengo un máximo, acá tengo otro máximo, acá tengo otro máximo. Estos son los relativos. ¿Sí? Bien. Ahora, los puntos de inflexión son aquellos lugares donde la función cambia la concavidad. Esto es un punto de inflexión. Yo tengo una función que acá es cóncava hacia abajo y en este punto cambia la concavidad y se convierte en cóncava hacia arriba. Ese punto donde cambia la concavidad es un punto de inflexión. ¿Cómo obtengo el punto de inflexión? Bueno, en esos lugares donde la derivada segunda se hace 0. La derivada segunda. Ahora bien, no siempre voy a tener... Bueno, vamos a hacer el ejercicio y después les explico esta situación especial. Es la misma función que tenemos en el 1A. En el 1A, a ese polinomio, le buscamos los máximos y los mínimos relativos. Ahora le vamos a buscar los puntos de inflexión si los tiene. Entonces, derivada primera, 3x cuadrado menos 3. Derivada segunda es la derivada de la derivada, 6x. Derivada segunda igual a 0, entonces sería 6x igual a 0, x igual a 0. Este es un posible punto de inflexión. ¿Por qué posible? Y porque tengo que ver si es un punto de inflexión. Porque también en los puntos críticos tengo que ver si es un máximo o un mínimo. Porque por ahí encuentro un punto y resulta que la función siempre crece. Entonces, si no crece, si no cambia el crecimiento, no es ni un máximo ni un mínimo. Y acá lo mismo. Puede que la función no cambie la concavidad. Entonces, lo voy a analizar. Entonces, voy a marcar los intervalos. Analizo cómo se comporta la derivada segunda y en relación a eso
determino cómo es la función. Voy a dividir todo su dominio de acuerdo al posible punto de inflexión. El dominio eran todos los reales, bueno, voy a dividir todos los reales de acuerdo al posible punto de inflexión. Y voy a tomar un valor que pertenezca al dominio. Entonces, por ejemplo, calculo la derivada segunda en -1. Calculo la derivada segunda en -1, digo, bueno, derivada segunda en -1 es 6 por -1, -6. Entonces, la derivada segunda es negativa. Quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Cuando la derivada segunda es menor a 0, la función es cóncava hacia abajo. Ahora vamos a ver en la otra parte del dominio. Entonces, por ejemplo, calculo la derivada segunda en 1. Calculo la derivada segunda en 1 y la derivada segunda en 1 es 6 por 1, que es 6. Entonces, me equivoqué de hoja, es mayor a 0. Quiere decir entonces que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿tengo un punto de inflexión? Sí, porque cambió la concavidad. La función venía así y de repente hizo así. ¿Sí? Entonces, quiere decir que acá, que en este punto de coordenada 0, f de 0 f de 0, ¿cuánto? Para ver dónde está el punto. F de 0 es 0 menos 3 por 0 más 1. Quiere decir que el punto es el 0, 1. ¿Sí? Acá, ¿qué tengo? Un punto de inflexión. En el 0, 1 tengo un punto de inflexión. Bien. A veces no tengo... ahora se los voy a explicar con el B. Avísenme si terminaron de copiar. Bien. Les decía que, por ejemplo, miren, fíjense, les voy a poner este ejemplo para que les sirva para lo que les quiero explicar. Yo tengo esta función. Bien, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Todos los reales? No. ¿Por qué? Porque el logaritmo lo puedo calcular solamente en los números positivos y no en el 0. O sea, solo de 0 a más infinito sin tocar el 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como tengo un cuadrado, quiere decir que el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el 0, ¿verdad? Porque para cualquier número negativo eso se va a hacer positivo. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el 0.
Bien. Entonces, yo digo ahora, bueno, vamos a suponer que tengo que buscar puntos críticos. Bueno, ¿qué hago? Derivo la función. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x al cuadrado? Va a ser, esta es la regla de la cadena, 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Este se va con este, y esto me queda 1 sobre x. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el dominio de la derivada? Otra vez, los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque la derivada es 1 sobre x. Y entonces, 2 sobre x, perdón, que me da 2. Nadie me dijo nada, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? No puede tomar el valor 0. Bueno, ¿ven? Este es un punto crítico. ¿Por qué? Porque es donde, porque acá la derivada nunca se hace 0. ¿Sí? F' de x es distinto de 0. Siempre. Porque 2 sobre x no se va a hacer 0 nunca, porque tengo un 2 en el numerador, entonces nunca va a ser 0. O sea, no hay ningún valor que haga 0 la derivada, pero sí hay un valor donde la derivada no existe, que es en 0. Entonces, este es un punto crítico. También yo podría determinar los intervalos de crecimiento en el 0. ¿Por qué? Porque además es el punto que me separa el dominio, digamos, que hace que mi dominio lo vea sectorizado, ¿sí? Entonces, sí o sí yo tengo que analizar a cada parte, a cada lado del 0, aunque no fuera el punto donde la derivada no existe. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo se comporta a cada lado la función para ver si a cada lado la función crece o decrece, más allá que el 0 no fuera un punto crítico. Igual tengo que ver a cada lado qué pasa si crece o no crece. Lo mismo, o decrece. Lo mismo con el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si yo tengo que calcular la derivada segunda, si la primera... Esperen. Si la derivada primera era 2 sobre x, la derivada segunda va a ser menos 2 sobre x al cuadrado. Y yo ya lo doy por sabido, que ustedes saben derivar. Yo no puedo ahora detenerme a ver cómo es la derivada de 2 sobre x. ¿Sí? Si no practicaron, bueno, ahora estarán copiando y cuando llegue el momento les caerá la ficha de que por qué era menos 2 sobre x al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo para calcular el punto de inflexión, tenía que hacer la derivada segunda igual a 0, pero menos 2 sobre x al cuadrado es distinto de 0 para todo x que pertenece a los reales. Esto no se anula. Y entonces ustedes dirán, no tiene punto de inflexión. No, no tiene punto de inflexión. Pero de todas maneras, yo tengo que ver cómo es la concavidad de esa función a cada lado del 0. ¿Por qué? Y porque no sé si la tengo que graficar, cómo va a ser, si va a ser cóncava hacia abajo o va a ser cóncava hacia arriba. Entonces yo igual tengo que ver a cada lado cómo se comporta la derivada segunda.
¿sí? Entonces, tomo un valor de un lado, por ejemplo, la derivada segunda en -1, y tomo la derivada segunda en 1. ¿Y qué pasa? Bueno, fíjense, la derivada segunda en -1, ¿cómo me da? Me da -2 sobre -1 al cuadrado. Esto me da -2, menor a 0. ¿Sí? Menor a 0. Cóncava hacia abajo. Y ahora calculo, vamos a hacerlo acá, la derivada segunda del otro lado, para ver si la función, y la derivada segunda en 1 es -2 sobre 1 al cuadrado, otra vez es -2. También es menor a 0. Entonces, ¿qué pasó? La función es cóncava hacia abajo a cada lado del 0. La gráfica de esta función es así. En 1 y en -1 es así, ¿ven? Si ustedes hubieran analizado el intervalo de crecimiento entre -infinito y 0, desde iba a dar que decrecía, y entre 0 y más infinito que crecía. Pero es cóncava hacia abajo de los dos lados. A lo que voy es que, como igual tengo que analizar cada parte del dominio, más allá que tenga o no tenga un punto de inflexión. Porque ustedes podrían haber dicho, no, la derivada segunda no se anula, no tiene punto de inflexión, listo. ¿Y cómo es a cada lado? Entonces igual la analizo a cada lado del 0, que es ese valor que no pertenece al dominio y que me está separando el dominio en dos partes. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a hacer el estudio de una función, que es la A, la B y la C, les voy a subir la resolución. ¿Cómo es esto del estudio de la función? Bueno, tenemos que estudiarla toda hasta que lleguemos a poder graficarla. La función que es el ejercicio 5A, que está en el A, es la misma que ya buscamos, los puntos críticos y máximos mínimos, puntos de inflexión y la concavidad en el ejercicio 1 y en el ejercicio 4. Digamos, ya hay una parte que la tenemos resuelta. La función, ¿cuál es? X cubo menos 3x más 1. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el dominio. Dominio de la función, todos los reales. Y codominio, también todos los reales. La imagen todavía no la sabemos, no la podemos, hasta que no la grafiquemos. Bien. 2. Intersección con los ejes. ¿Qué significa intersección con los ejes? Bueno, intersección con los ejes es, esperen que acá voy a habilitar para graficarla. La intersección con los ejes es aquel lugar donde corta al eje X y donde corta al eje Y. La intersección con el eje X
son las raíces, digamos, son los puntos donde y vale 0, y entonces corta la función, corta el eje X, ¿sí? Entonces, la intersección con el eje X es cuando y es igual a 0. Serían las raíces. ¿Qué pasa? Si yo tuviera una cuadrática, por ejemplo, las raíces van a ser la x sub 1, x sub 2, donde corta el eje, si lo corta. Tengo una cúbica, y si bien no está completa, tiene término independiente, entonces hay que buscarlas con la calculadora que busca raíces, o si googlean hay calculadores de raíces, ¿no? Con una función, una iteración de un cálculo numérico les saca cuáles son las raíces. Entonces, se las voy a dar yo porque ya las tengo. Corta al eje, n. No son raíces enteras, son irracionales. 1,879, casi 1,88, x sub 2 en 0,347 y x sub 3 en 1,53. Esos son los 3 puntos donde corta el eje X. O sea, que si yo voy a graficar, tengo. Vamos a suponer que acá tengo el 1 y acá tengo el 2. El 1 y el 2. Entonces, menos 1,87. Por acá. Después, 0, casi 0,35 por acá, y el otro 1,53 por acá. ¿Sí? Los 3 puntos donde corta el eje X. Luego, tengo que ver dónde corta el eje Y. Intersección con el eje Y. Es cuando X vale 0. Y cuando X vale 0, ¿dónde lo corta? Ya sabemos, cuando X vale 0, hacemos f de 0, y f de 0 dijimos que vale 1. Quiere decir que corta en 0, 1. Entonces, vengo acá, y sé que corta, yo lo quería poner en rojo. Corta ahí. Bien. Bárbaro. Ya tenemos la intersección con los ejes. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Punto 3. Paridad. Tenemos que ver si la función es par, impar o nada. Entonces, ¿se acuerdan qué es? F de x, x cubo menos 3x más 1. X cubo menos 3x más 1. Ahora hago f de menos x. Esto para que vean que alguien me preguntó ayer por WhatsApp si entraban desde el práctico 10. Yo le dije, sí, es la segunda parte, pero eso no significa que no tengamos que usar temas del primer parcial. Porque continuidad es del primer parcial, paridad es del primer parcial, dominio es del primer parcial. O sea, todo lo que que estamos dando ahora, se supone que ustedes porque la primera la saben, digamos. Cuando en la escuela les enseñan
ecuaciones, la maestra en el último grado supone que ustedes saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Así que el sábado, que no les venga la sorpresa que tengan que usar un tema que era del primer parcial. ¿Sí? Bien. Entonces, f de menos x al cubo, menos 3 por menos x más 1. Esto me da menos x cubo más 3x más 1. ¿Qué pasa? Son distintos, entonces no es par. No es par. Y ahora, ¿qué hago? Menos f de menos x, y entonces le cambio el signo a f de menos x. Menos, adelante, menos x al cubo más 3x más 1, y esto me da x cubo menos 3x menos 1. También es diferente, no es impar. Bueno, entonces, no es par, no es impar. Entonces, ¿y para qué hicimos esto? Y, porque como la estoy graficando, si fuera par, yo ya sé cómo se comporta. A cada lado del eje va a ser igual. Si fuera impar, se comportaría así. ¿Sí? No. Vaya a saber cómo es la forma. Bien. Ahora. Ay. Me voy a quedar sin batería. Ahora. 4. Asíntotas. Asíntotas verticales no tiene. ¿Por qué no tiene? Y porque el dominio son todos los reales. Entonces, como el dominio son todos los reales, no hay ningún valor dentro del dominio que no pueda tomar. Entonces, no hay problema, no va a tener ninguna asíntota vertical. Asíntotas horizontales. Bueno, ¿qué tenemos que ver? Ven que esto también es del primer parcial. Asíntotas horizontales, tenemos que ver cuando x tiende a más infinito, si la función se va a infinito o a menos infinito, o va a un número, lo mismo para el otro lado. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de x cubo menos 3x más 1, y cuando x tiende a más infinito, esta función ¿a dónde va? Si yo tengo un número cada vez más grande, cuando x es cada vez más grande, más grande, más grande, la función también es más grande, más grande, más grande, porque tengo x cubo, ¿sí? Esta va al infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, esta función, cuando x tiende a menos infinito, como es x cubo, si es un valor negativo elevado al cubo, también me va a dar un número negativo, o sea que se va a ir a menos infinito. ¿Sí? Quiere decir que la función ya no tiene asíntotas horizontales. La función, cuando x tiende a más infinito, la función se va al infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función se viene para menos infinito. ¿Mm? Por lo tanto, no tiene asíntotas, no existen asíntotas horizontales. Bien. Ahora
¿Qué me falta para terminar de graficarla? Ya sé por dónde pasa, ya sé que se va al infinito, que viene de menos infinito, pero tengo que ver la forma. ¿Y cómo hago para ver la forma? Bueno. Punto 5. Y acá tengo que ver si tiene máximos y mínimos relativos, intervalos de crecimiento. Y eso ya lo vimos en el ejercicio 1. Si no fuera que ya lo teníamos, lo tenemos que hacer acá. Tenemos que buscar los puntos críticos, plantear los intervalos y buscar los máximos y los mínimos. Ya lo tenemos. Sabemos que tiene un máximo relativo, donde en el punto menos 1, 3. Busquen en el primer ejercicio que hicimos, y un mínimo relativo en 1, menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, vengo acá y digo, bueno, a ver, quiere decir que en 1, 3, por acá arriba, tiene un máximo. Y en menos 1, 1, acá tiene un mínimo. Qué feo me sale. Voy a poner la M mayúscula. Bien, un máximo, un mínimo. Genial. O sea que la función viene creciendo, significa. Viene de menos infinito. Pasa por este puntito rojo. Llega al máximo, porque viene creciendo. Y ahí pega la vuelta y decrece. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Punto 6. Concavidad. ¿Sí? Puntos de inflexión. ¿Y qué dijimos de punto de inflexión? Dijimos que tenía un punto de inflexión en el 0,1, porque también lo tenemos. Quiere decir que acá, además de cortar el eje, es un punto de inflexión. Bueno, listo, entonces, ya está, ya la puedo graficar. Voy a borrar estas flechas y la voy a graficar con verde. Entonces, a ver, ¿cómo me sale? Viene creciendo, ¿sí? Pasa por acá, llega al máximo, pega la vuelta. Acá este es un punto de inflexión, cambia la concavidad. ¿Sí? Venía así. Venía así. Lo voy a hacer un poquito. Corta el eje ahí. Corta el eje. Ay, a veces se le agarra la desconexión. Ahí cambia la concavidad, corta ahí, hace así y se va. Y fíjense cómo yo no tengo cuadrícula, pero ustedes si tuvieran cuadrícula, si tienen ahí para graficar, fíjense cómo yo cómo me quedó la gráfica y no sabía nada de esta función. ¿Mm? Bien. Bueno. El B y el C se los voy a subir. Vamos a hacer uno del ejercicio 6.
Bien, vamos a hacer el ejercicio 6A. Acá les dan condiciones que tiene que cumplir una función y ustedes la tienen que graficar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el eje. Y me dice, grafique aproximadamente una función 2 veces derivable, f que va del -3 más infinito en los reales, o sea que el dominio arranca acá, en -3, acá en -3, arranca la función. Bien, ¿qué más dice? Y cumple con las siguientes condiciones, satisfaga las siguientes condiciones. Alcanza en x igual a 2 su máximo local con f de 2 igual a 0, o sea, en el 2, 0, acá, en el 2, 0, tiene un máximo. Alcanza en x igual a -1 su mínimo local con f de -1 igual a -3. O sea, para -1, -3. Acá. En -3, en -1, -3 tiene un mínimo. Bien. Tiene en x igual a 4 y en x igual a 0 sus dos únicos puntos de inflexión. Pero no me dice 0 cuánto. Digamos, cuando x vale 0 puede ser 0, 1, 0, -1, 0, no sé, pero ahí tiene un punto de inflexión. En el 0, pero no sé en cuánto. Y en 4 lo mismo, ¿eh? En 4. Pero bueno, no sé que vale 4. Ahora, ¿qué más me dice? Que tiene una asíntota vertical x igual a -3. O sea, acá, donde la función comienza, tiene una asíntota vertical. Y además me dice que cuando x tiende a más infinito, ¿sí? El límite, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a -2. O sea que en -2 lo que tengo es una asíntota horizontal. Cuando x va a menos infinito, la función no se va al infinito o a menos infinito, se va a -2. ¿Eh? O sea que acá, vamos a hacer las asíntotas con otro color. Vamos a hacer con azul. Acá tiene una vertical. Y en -2 tiene una horizontal. Bien, ¿cómo va a ser la función? Bueno, miren. Si yo acá tengo en un mínimo, donde está la m chiquitita, y la función, y tengo una asíntota vertical, si tengo un mínimo quiere decir que la función está haciendo así, viene decreciendo, llega al mínimo y empieza a crecer. O sea que para mí esta función viene así, de la asíntota, y ahí tiene el mínimo. Por acá tiene el punto de inflexión en 0, llega al máximo, vuelve a bajar, y acá, donde en 4 dijeron que tenía otro punto de inflexión, y se va a la asíntota. O sea que la asíntota comienza acá. Ahí comienza. Bien. Esa es la gráfica, de acuerdo a lo que me dice en el enunciado. Bueno, los de atrás son ejercicios de resolver. Yo después se los voy a subir. Quiero que demos hoy integrales. Ustedes necesito que me contesten, no que estoy acá sola como una loquita. Ya con Félix dieron métodos de integración, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer un recreo, así desconectamos el tema, 10 minutos. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Al profesor no lo grabás, Ciro? ¿Al profesor no lo grabás? ¿A mí sí? ¿O Félix graba las graba él? Ah. Eh, bueno, escuchen, vamos a hacer 10 minutitos de recreo y empezamos con... Dame 15 que tengo que ir hasta mi casa. Pero si ahí está todo cerca, en Saladillo. ¿En 10 minutos no llegás a tu casa? ¿Y qué? ¿Te vas a lo de tu amigo a ver la clase de matemática? Ay, Dios. Bueno. eh, listo, son y 2. Y 12 arrancamos de nuevo. Descansen y... Es un mentiroso. Mirá si se va a ir a lo del amigo a cursar matemática. El amigo lo saca rajando. Yo si viene una amiga mía y se pone acá, te compra facturas. Bueno, qué interesado. ¿Para qué tenés un amigo así? Bueno, en un ratito nos vemos.